Las invenciones. Charla sobre el proceso creativo y sus vericuetos con María Canale. Hola, mi nombre es María Canale. Soy actriz, docente, cineasta, inventora. Este podcast es una bifurcación del taller de invenciones, el laboratorio de búsqueda, prueba y experimentación creativa que guío, en el que participan artistas de diversas disciplinas. En el taller se trabajan proyectos creativos en desarrollo o se arranca a desplegar ideas desde cero. A partir del taller surge la posibilidad de tener conversaciones con artistas y creadores que sigo y admiro, con colegas y maestros. 30 de julio de 2024. Ia Acevedo y Silvina Giaganti. Silvina Giaganti nació en Avellaneda. Estudió filosofía en la UBA. Es docente y dicta talleres de escritura. Publica sus textos literarios y periodísticos en numerosos medios de comunicación argentinos e internacionales. En 2017 publicó Tarda en apagarse, su primer libro editado por Caleta Olivia, que se convirtió rápidamente en un éxito. Su segundo y reciente libro, Donde brilla el tibio sol, editado por Mansalva, es un relato íntimo que habla de identidad, fútbol y barrio. Ia Acevedo nació en Napaleofú, un pueblo cerca de Tandil. Es activista transgénero y escritor, licenciado en letras por la UBA. Publicó las novelas Una idea genial y Quédate conmigo y los volúmenes de relatos Ja Ja Ja, Trilogía canina, Late un corazón, Abrazo al futuro y Paquete de fe. También publicó el ensayo Horas robadas al sueño y el volumen de textos críticos Algo se mueve, el ensayo Después de Walsh. Trabaja como editor y profesor de español y literatura. Lo que van a escuchar a continuación es el archivo de audio de Las Invenciones, el ciclo de charlas que se hizo en Junta, el bar de Futurock. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por venir. Vamos a empezar con una nueva edición de Las Invenciones, que es este ciclo de charlas con artistas que se desprende de un taller que yo doy que se llama el Taller de Invenciones, donde vienen artistas de diversas disciplinas a desarrollar obra en diálogo con otros artistas. Y bueno, les quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros invitados de hoy, que son Ia Acevedo y Silvina Giaganti. Y para empezar, a mí siempre me gusta empezar por el origen, yo le llamo quizás, de la sensibilidad o del deseo, que es ese momento en que uno empieza como a hacer contacto con ese canal expresivo, sea cual fuere. A veces es en la infancia. Bueno, yo estuve investigando un poco ahí de los dos, donde empezó ese contacto con los libros y con la escritura, pero quiero que me cuenten un poco ustedes de ese momento de empezar a apropiarse del lenguaje y del lenguaje como un canal expresivo o de algo, porque por ahí después se conforma como canal expresivo. Bueno, buenas noches. ¿Vos te referís a la escritura propiamente dicha, a la lectura, a la curiosidad por las palabras? Exacto, sí, a todo eso. Recuerdo perfectamente que yo pasaba mucho tiempo en la casa de mi tía, la hermana de mi papá, que vivía a 5 cuadras y tenía ahí una gran biblioteca, o una biblioteca que para mí era grande en ese momento. En la casa de tu papá y tu mamá no había libros. Enciclopedias y los manuales del colegio. Ok. No eran de gran interés. Y algún que otro diccionario. Y en la casa, mi tía era modista y era muy curiosa y tenía una biblioteca medio espectacular. Nivel que cuando muere, no me apropio en su totalidad porque tenía una hija y con lo cual quería quedarse, pero me agarré 4, 5, 6, 7 libros y de unas ediciones espectaculares de cada del 50, de cada del 40. Pero lo cierto es que yo iba mucho a su casa, me quedaba a dormir, su hija ya se había casado, entonces había una habitación para mí. Y con mi tía, honestamente, siempre tuve más onda que con mi madre. Claro. ¿Sí? Mi madre siempre fue una persona muy callada, muy para adentro, y mi tía... no, me hablaba de cosas de señora, no es que se ponía a la altura de una niña, pero yo reentraba en esas charlas. Me hablaba de sus amigas, de su marido que era mi tío. Un poco como un par, era su interlocutora. Era lo que había y estaba bien, tener esas charlas. Y de noche, yo me iba al cuarto y algo que me acompaña aún hoy en día es soy muy nocturna. Entonces empezaba a agarrar libros, gran parte de los cuales... cuando los abría y los empezaba a leer, como te imaginarás, no entendía nada. Pero había algo que igual era un imán. No podía largarlos. Por ahí entendía
no sé, no puedo hacer un porcentaje ahora a 40 años de ese acontecimiento, pero, pero me capturó. ¿Sí? ¿Qué edad tenías vos más o menos? 8, 9, 10, 11, porque fue constante mi presencia en esa casa. Fue constante mi presencia. Pero de repente agarraba algo de Simone de Beauvoir. ¿Qué podía entender de una muerte muy dulce? ¿Me entendés? Que sobre la muerte de su madre, ¿qué podía entender yo? Algo entendí, evidentemente, porque si no yo ese libro lo hubiera dejado y me hubiera intentado por todos los medios dormirme y no seguir leyendo. Y ese fue el primer acontecimiento, o sea, literatura de adultos. Después se avivaron y me empezaron a regalar cumpleaños, días de más literatura infantil. Ok. ¿Sí? ¿De qué índole? Me acuerdo del Saborneman, me acuerdo de compilaciones de cuentos, bueno, Mafalda. Después, bueno, en la primaria yo fui a un colegio de monjas, entonces hubo que comprar una Biblia, pero una Biblia adaptada a niños, ¿viste? Con dibujitos. Bueno, nada. Ahí se formando el imaginario. Sí, no importa que sea la Biblia, ¿viste? No, igual. Me encantó igual. Y aparte estaba bien. La Biblia es un flash. No, y estaba contada muy amenamente, ¿viste? El pastorcito y qué sé yo. Bueno, eso. Bien, muy bien. Hola, ¿se escucha? Bueno, me toca a mí. Sí. Qué bueno que nombraste los libros porque me daba curiosidad, porque a mí también me pasaba de leer libros de grandes y era El castillo de Kafka, uy, no se me acuerdo nada que haber entendido, no sé. Y yo, a mí antes que los libros era porque mi papá me contaba un cuento antes de ir a dormir todas las noches, entonces por eso me acostumbré mucho a las historias y creo que tenía un libro que era de Sinbad el Marino y lo abría y empezaba a contar, pero después iba inventando todo, era todo invento de él. Y que al día siguiente con mi hermana le decíamos que nos vuelva a contar la misma historia. Imposible. Pero no se acordaba qué era. Entonces, bueno, eso era una cosa más oral y bastante cariñosa y afectuosa y creo que esas cosas te entran por ahí como te pasó vos con tu tía, que en el caso de mi papá era como ese aspecto puntual, no es que buscaba darme libros ni nada, pero solamente era esa costumbre. Creo que esto que decís vos que te gustaba la noche, a él era una persona que le costaba mucho dormir, tenía insomnio y se ve que trataba de hacer que el momento de irse a dormir fuera ameno y se ve que por eso capaz, y mira vos cómo uno le llega, ¿no? esa energía, como de prestarle una especial atención a ese tránsito hacia el sueño que para un niño o niña es algo sí. Y después entonces buscaba para distraerme las bibliotecas que había también, en mi casa no había muchas, pero iba, no sé, la amiga de mi mamá tenía, otras primas tenían, entonces iba buscando y después en la escuela que yo fui, que era una escuela rural, también empezó a haber una biblioteca cuando iba a 4º grado y empezó, la bibliotecaria se llamaba Irene y bueno, ella y mi mamá me hizo socio de una biblioteca infantil en Tandil donde iba una vez por semana y así que me iba como colonizando bibliotecas. Así era. Socio de todas las bibliotecas. Sí. Y a los 10 empecé a escribir mi primer cuento porque en esta biblioteca había un concurso y mi bibliotecaria Irene, ella fue la primera editora, ella me pasó el cuento a la computadora, o sea, yo estaba sentado con ella, me invitó a su casa y ahí tenía una computadora y empezó la fascinación por la compu, ahí todo ya empezó a ser así de ese mundo. Ok. Bueno, y los dos vienen de, si bien Silvina vos sos de Avellaneda, que es acá nomás, no es la ciudad de Buenos Aires, la capital federal. Vos sí sos de un pueblo, ¿cómo se llama tu pueblo? Napaleufú, muy cercano a Tandil. Pero los dos decidieron en algún momento venir a la ciudad a estudiar una carrera académica. Silvina, filosofía, vos letras. ¿Cómo fue esa también como conformación en la identidad del escritor, del universo intelectual, vincular, como ese pasaje a la ciudad, a esa cosa más independiente, autónoma? Puan, fueron los dos a Puan. ¿Se cruzaron en Puan? No. Bueno, es enorme. ¿Vos en qué año te recibiste, Silvina? No, o sea, recuerdo haber empezado, no me acuerdo en qué año me recibí, pero empecé en el 96. Claro, yo empecé en el 2004. Ok.
probablemente yo ya estaba siendo eyectada de ahí. O sea, recibida, Sí, ¿no? sí, sí. Pero medio quizá en los últimos años. Me gustaría como retomar, Sí, sí, si querés. claro, por favor. Estabas hablando de la constitución de un sujeto que quizá viene de una periferia, si no te entendí mal, y de alguna manera se inserta en una gran casa de estudios. En una gran ciudad. En una gran ciudad, en el barrio de Caballito, en ambos casos, ¿no? Ahí en Puan y Bonifacio. Y vos dijiste, bueno, Avellaneda acá nomás. Geográficamente sí. Sí, sí, sí. Geográficamente sí. Porque primer cordón, puente, Barracas. Entonces es muy inmediato el roce con la ciudad. Pero no nos engañemos, es otro flash. Y el otro día le hacía una entrevista a Paula Trama, amiga de I, y una persona muy querida por mí, admirada. Y bueno, ella es de Temperley, entonces yo le hice una pregunta como parecida. En realidad le hablé de biografías de músicos que admiramos ambas, que también nacieron y crecieron en una periferia. Y en sus autobiografías le dan mucha pelota a eso. Entonces, ella me dijo algo así como que nacer en un lugar medio corrido, por más geográficamente cercano, de alguna manera te hace sentir siempre que estás medio, con respecto a las expectativas y a lo que esperan de vos, estás medio corrida de eso, ¿sí? Después, bueno, cuando venís a la ciudad a estudiar hay que ver qué expectativas empezás a querer devolver o qué expectativas que empezás a querer responder o satisfacer. Pero me parece que por más cerca que esté el conurbano, es medio otro mundo. Y las expectativas son, en mi caso, eran muy diferentes las expectativas, ponele de mis vecinos, de sus hijos que tenían mi edad, de mis amigos con los que me crié en la calle, sobre todo, porque era estar en la calle, jugar, hacer juegos ahí. Expectativas muy diferentes a las con las que yo me encontré cuando decidí, de manera autónoma y libre, ponele, estudiar una carrera universitaria, además de un ámbito también corrido como son las carreras que se dictan en Puan, ¿sí? Me costó muchísimo, o sea, te spoileo, me costó muchísimo insertarme en Puan, ser estudiante de Puan, me volvió loca, me encantó, pero fue difícil para mí. Esa cosa del contraste de la cosa extranjera. Me sentí muy infiltrada. Bien. Es un buen lugar también para observar, ¿no? Para mirar. Yo justamente a los 13 años me mudé del campo a Tandil y ya cuando mi primer trabajo fue a los 15, bueno, yo ya estaba ahorrando para instalarme en Buenos Aires y era el plan venir acá. Entonces elegí una carrera que no estuviera en Tandil, porque en Tandil tiene una universidad muy grande, muy, muy grande, digamos. No es que quería letras, no estaba tan decidido, pero como en Tandil no había letras, es como que quedaba mejor, como que me iba a estudiar. Y, claro, si venías a estudiar agronomía, debe haber agronomía en Tandil. Claro, no podía ser veterinaria, No, o sea, claro. que igual no creo que hubiera sido, pero cuando vine acá yo tenía un novio que me presentó a Roberto Jacobi, que es un artista que en ese momento estaba empezando una revista que se llama Revista Ramona, y mi novio me dijo, cuando me vine a anotar al CBC, porque no había obviamente internet para anotarse en ese momento, me vine a anotar en octubre, que me dijo que fuera a visitar a Roberto. Y Roberto me llevó a Belleza y Felicidad porque mi novio me ha dicho, lleva tus cuentos, que lo conozcan las chicas de Belleza y Felicidad. ¿Que estaba acá en Acuña de Figueroa? Sí. Sí. Y bueno, así que tuve esa suerte de que el primer día que llegué acá, todavía no tenía 17 años, bueno, les encantó mi cuento, me lo querían publicar, o sea que tuve una suerte tremenda en ese sentido. Y después tardé 3 años en hacer ese BC. Porque trabajaba y porque me estaba integrando a la ciudad, empecé a trabajar en esa revista. Tardé 3 años porque me costaba académicamente, porque el nivel académico era muy alto para mí, digamos, en escuelas tipo rurales o de una ciudad chica. Es grande el salto. Y después me acuerdo cuando empecé teoría de análisis literario que Panesi se burlaba de los chicos del Nacional Buenos Aires. Y yo por mis adentros decía, ay, qué buen profesor, se burla de los más nerds.
Ellos, viste, eran los sabiondos, siempre levantaban la mano y Vanessa los regastaba y nosotros todos los que éramos más pueblerinos, por mí yo pensaba, todos debemos estar pensando lo mismo, se burla de estos porteños. Pero la verdad es que después te juntás, en cualquier lugar donde vayas, te juntás con gente que el 80% somos todos no porteños. Entonces todo el tiempo al final estás siendo, por un lado sos raro, cuesta, lo académico costaba, sos raro porque tenés otro nivel, pero después, en la vida real del laburo, laburás con gente que no es porteño. ¿Y cuándo arrancaron a tomar taller? Porque eso también es un momento, ¿no? Y vos dijiste que tu primera editora fue la bibliotecaria, digo, ahí quizás hubo un vínculo medio de una mirada externa, pero hay algo de empezar a habitar esos espacios de taller con otros, que tenés que llevar algo escrito para la semana siguiente y escuchás lo que están escribiendo los demás. Bueno, acá creo que hay además mucha gente que toma taller, entonces me interesa que pensemos esos espacios y cómo esos espacios conformaron para ustedes también algo en la escritura. No, en orden. Se estableció Es como que se estableció un orden, ¿viste? Sí, exactamente. A los 15 empecé a garabatear, ¿viste? En cuadernos. Poemas, ponele, cosas. Motu propio, sí. Sí, de la nada, quizá algo que pescaba en la materia de lengua y literatura del secundario, pero sí, de cero y de lecturas, pero sobre todo de expresión de los sentimientos. Muy Qué bien. tan importante es a los 16, ¿viste? Toda la vida. Estoy toda la vida. Y mundo pre-tecnología. En casa hubo teléfono de línea a mis 15 años, ¿verdad? Esto ni hablar, nada. Sí, pero no por una cuestión de que éramos carenciados, sino porque no existían. Y no llegaba la línea. No existían tales descubrimientos, ¿viste? Y no llegaba la línea. Entonces, sí compraban el diario mis padres. Clarín en ese momento tenía un suplemento en papel llamado Cultura. Un suplemento los jueves, ¿sí? Y había un recuadrito que salía todos los jueves, pero así, como tipo, seguramente lo más barato para el chabón. Un señor que se llamaba Miguel Ángel Gropo, que dictaba taller en Quintino Bocayuga e Independencia en la esquina. Un edificio largo y flaco, ¿sí? Como mi única referencia era ese aviso. No había nada más alrededor, no es como ahora. Voy al taller de I, voy al taller de Gigante, voy al taller de que se da en Brandon, voy al taller que se da en La Tribu. No. Sí, no había referencia. No, pesqué eso. Lo llamé por teléfono. Le digo, hola, soy tal. Me dice, ¿cuántos años tenés? 15 años. Y me dice, ¿debería hablar con tus padres porque era menor? ¿Entendés? Y no era nada ilegal, pero el tipo, qué sé yo, me dice, ¿y debería hablar con tus padres para que... Pues, él 50 pesos. Me acuerdo todo, 50 pesos. Entonces... Por ahí era caro, porque después te digo, era 1990... Bueno, 1990 y algo. Entonces le digo, no hace falta. ¿Viste? Bien. Como que lo malo de mi hijo era que no me daban bola. Lo bueno era que no tenía que rendir cuentas. Entonces le digo, no, voy. Me dice, venite 15 minutos antes. Le llevo mis textos fotocopiados para ver si me aceptaba. Me aceptó. Qué sé yo si estaban bien. Me aceptó. Y ahí me pasó algo muy espectacular. Conozco una chica que me vuelve loca. El primer día. Y sí, obvio. El primer día, ¿entendés? No sé si son cosas del destino o que las estás anhelando tanto desde hace mucho, ¿viste? Pero que las los creás. talleres también Que las traen creás. eso. Y bueno, y conocí a Silvina, que esas casualidades de la vida, vecina de Lee Kerner, en Catalina Sur, o sea, ¿entendés? Hace 30 y pico de años, estoy hablando de algo de hace 30 y pico de años, y me enamoré. Ella tenía una remera de Cure, de Wish, del disco Wish. Dark era ella, ¿viste? Pantalones achupinados, ojos delineados. Y yo no tenía una constitución estética definida, ¿me entendés? Todavía. Eras de Avellaneda. Se hacía lo que podía. Claro. Se hacía lo que podía. No usaba Adidas, ¿me entendés? Un pantalón italiano de la selección de Italia. No tenía un look definido. Y ella era como puro look. ¿Entendés? Era puro look, pero era simpática y era amable. ¿Me entendés? No se posicionó como superior a mí. Claro. Y me enamoré.
Me enamoré. Y eso me hizo escribir. Yo quería romperla. Yo quería romperla. O sea, yo fui para escribir, pero al enamorarme de una chica el primer día la quería romper. Y siento que eso me hizo Nada escribir. mejor. Eso me hizo escribir mejor. Sí, que esa motivación. El amor. Y sí. Y después tuvimos algo muchos años. Ah, bien, prosperó. Próspero. Qué bien. Es que sí, claro que tener así un espectador. Sí. Como el tal, no sé, mis primeros talleres son de teatro y sí, cuando hay alguien que te gusta, querés actuar bien y querés romperla y hacer un despliegue para que la otra diga, y sí, obvio que sí. Para que se fije en vos. Sí, sí. Me pasó algo parecido también porque la primera vez, algo parecido a un taller literario fue que había un concurso que eran los torneos juveniles bonaerenses, que seguro capaz habrás participado. No me acuerdo quién me dijo, presentate. Y había instancias, municipal primero, después otra, y después ibas a Mar del Plata, y si ganabas, te ganabas un premio que era, un año era Italia, otro año España, era un montón, o sea, Wow. Todos los pibes en un avión. Y ahí yo también conocí un chico que me encantaba, que participaba en poesía. La chica que finalmente ganó este pibe era de Tres Arroyos. La que finalmente ganó en poesía era de Hurlingham, pero todos fuimos finalistas en Mar del Plata. Entonces era un trío de... Un viajecito egresado de poesía. Yo estaba en narrativa, no competía, pero al final ganó. Ella de Hurlingham ganó la medalla de oro, él de plata, y yo también había ganado en narrativa, pero nos gustaba el mismo chico, pero bueno, después no pasó nada, no fue. Pero ahí, en una especie de salida, como nos acompañaban algunas madres, una de ellas hacía tipo un taller literario para nosotros, y que este chico era todo canchero, estaba re de vuelta, y que la señora esta nos hacía hacer como un cadáver exquisito, y él era como que decía, no, esto es una boludez. Como que nos sentíamos cancheros escapándonos de esa actividad que era, entre comillas, el taller literario, pero los del jurado del concurso nos daban consejos, nos charlaron, no es que hicieron un análisis de cada uno porque éramos un montón, pero eso fue parecido a un taller literario y de pronto que hubiera alguien que sabía más, o sea, era por ejemplo, no sé, Antonio Dalmaceto, era un escritor reconocido, yo no lo había leído, pero bueno, lo que decía era muy sensible y fue como una experiencia agradable y parecida como a un taller literario. Después por años no hice. Hice una sola vez solamente donde conocí al que fue mi marido 10 años también. O sea que esto del taller y el amor está... Sí. Pasa algo ahí, pasa algo. No duré mucho en el taller. ¿Y en qué momento deciden ustedes empezar a dar taller? ¿Y por qué también, no? Porque por ahí es, bueno, tengo estos recursos y tengo que ganar unos pesos, o también por ahí es por habilitar espacios. Ok. A mí, te hago esta intro, como me costó mucho. Ahora ya me saqué medio de encima eso, pero me costó mucho. Si bien estoy en Puan, si bien hice filo, si bien por momentos me sentí una infiltrada, si bien amo con locura haber estudiado esa carrera y haberme recibido, si bien es como dice I también, que te sentís medio extranjero o extranjera, pero en el fondo, hoy yo tomo nota de quiénes son las personas que me rodean y es de una heterogeneidad de origen enorme. En cuanto a escritores, en cuanto a amigues músiques, en cuanto a gente que se dedica a la producción cultural y en cuanto a amigos que hacen otras cosas, ¿no? Digamos, creo que fue la paranoia lo que me llevó a ver porteños por todos lados. Después, cuando la paranoia cae, te das cuenta de que todo el mundo es de cualquier lugar, menos de ese lugar que en algún momento te generó temor o respecto del cual te sentiste inferior o respecto al cual tenías que estar dando respuestas. ¿A qué iba? Me olvidé. Al taller literario. A empezar a dar taller. Claro, a mí me costó muchos años, ahora creo que ya no me desprendí de eso, habilitarme a hacer cosas en relación con lo cultural estrictamente, ¿sí? Y con lo intelectual. Me costó habilitarme, decir, podés, si das un taller va a estar todo bien, va a haber gente que te elija, va a haber gente que quiere hacer taller con vos. Sabés, leíste un montón, tenés ganas sobre todo, tenés ganas de transmitir,
Me costó mucho, hasta que en un momento un amigo me invita a dar como que está dupla. bueno eso, claro, en dupla, ¿me entendés? No me largué sola. Justo se publica una nota en página 12 que me invita a una persona que todavía es editora, que es Flor Monfort, Sí. y me dice, bueno, se me ocurrió un especial de esto y podés escribir vos un articulito, y lo escribí, fue como medio, bueno, a mí me habían roto el corazón. ¿Viste? Lo mismo. ¿Viste? Siempre la escritura ligada al amor o a que te rompen el corazón. En mi caso, parece. Vamos a ver si hay una tercera posición, chicos, porque la verdad vamos a ver si escribo porque sí. También se dice que uno escribe toda la vida lo mismo. Y me rompieron el corazón y dije, bueno, Silvina no, era una poeta vigente. Y, Vigente. No, a la cual requeremos. Pero en ese momento dije, ¿sabes qué? Le voy a escribir una carta. Que soporte, como dicen los chicos ahora. Que soporte. Y la escribí. Y medio que, bueno, generó algo. La escribiste y la publicaste en página 12. La publicó Flor como en un especial, ¿viste? Ok. Y ahí estaba con mi amigo dando y me dice, largate sola, empieza el verano de 2014. Y me largué. Porque esa nota trajo un montón de gente que estaba interesada en tu manera de expresarte. Y que también le quería escribir una carta a alguien, ¿viste? Claro. Pero sí, identificación. Yo creo que al revés, yo fui el amigo que empujó a la amiga, porque Paula Peiseré, que es una gran amiga y una gran tallerista, y yo creo que había unos talleres en Eterna Cadencia y queríamos hablar como algo feminista y no sé qué. Y le digo, dale, vení, démoslo juntos, porque yo tampoco había dado nunca y ella tampoco. Dudaba ella y le digo, bueno, está bien, si no lo querés dar, lo doy yo solo. Como que, a ver si... Apretando un poquito. Y al final lo dimos juntos. Y ahí empezamos y después dimos taller juntos, pero no hace tanto, habrá sido en el 2019, por ahí. Paula es muy sociable. Le encanta charlar con la gente, hacer lo que se llama el small talk, o sea, hablar de boludeces. Y yo no, o sea, a mí me gusta, dame el texto, analicémoslo, pero no quiero saber de tu vida, o sea, todo bien, o sea, no es que no quiera, pero... En el taller, no querías small talk en el taller. Claro, no es que no quiero, sino que no me sale, No te digamos. sale. Yo en el grupo del taller, entre Paola y yo, era el que sonaba el timbre, yo bajaba a abrir la puerta, porque así no tenía que... Y ella se quedaba charlando el small talk con claro. los alumnos que habían llegado, los participantes que habían llegado. Sí, todo Perdón, ese estoy momento desnudando del algo inicio. terrible. Al final yo me fui, yo tenía otro laburo grande y me fui. Paula se embarcó sola en eso y le fue bárbaro. Y yo después siempre di talleres más cortitos de Walsh, mucho de Walsh, o cosas así. Y ahora sí estoy dando taller literario como un grupito muy íntimo, pero no di tantos años solo. Porque dar solo tenés que tener mucha energía para sostenerlo. La gente... No sé, o sea, tenés que chusmear, tenés que tener esa fineza social. Yo no soy... Yo sé que hay talleres que se la pasan chusmeando. De hecho, hay gente que se va porque quiere hablar de literatura y no de chismes. Y yo soy al revés, como que poneme el Google Drive y yo te comento y no hablo. Pero bueno, un poco aburrido, no me estoy haciendo propaganda. Pero... La antipropaganda, pero Justo por que ahora ahí, estás ojo, promocionando un taller. Después haceme acordar el capítulo de chivos porque tengo varios. después pasamos chivos. Y en cuanto a... bueno, acá es cuando yo pelo el archivo, que les voy a leer cosas que han dicho en ocasiones ustedes. ¿Puedo agregar algo de ahí? Sí. Que dijo ahí recién. No, con respecto a yo en este momento tengo varios talleres como en vigencia, en activo. Y sí tengo que... Sí, insume, pero me pasa algo que cuando... como que insume menos o es más, como que en realidad te devuelve energía cuando hay afinidades Sí. con los alumnos, ¿viste? Pero ponele, tener un taller donde con los alumnos, porque no se da como que no hay afinidades en cuanto a los mismos gustos por la lectura o por los mismos lugares por los que circulás o curiosidades de escritura. Ahí sí es como muy difícil sostener cuando no armás un grupo afín. Es que sí, en definitiva lo que se arma sí es un grupo, un lugar de pertenencia, de intercambio, de pertenencia. Por eso creo
que siempre los talleres los tiene que convocar uno y no como, viste, como, bueno, voy a dar taller en tal escuela o voy a dar un taller en una librería. Con lo bien que está que las librerías convoquen escritores para que den taller y que yo. Cuando vienen por uno, siempre en general la pegás más con la afinidad. Claro. Con respecto a publicar, porque me parece que hay algo de que en el caso de los dos, algo de publicar no está tanto como el faro o esa cosa de presión, competitividad que a veces se da en el mundo de la literatura de publicar y de no sé. Bueno, y entonces quería que entremos un poco ahí y les voy a decir unas cosas que han dicho. Sil dijo, creo que sobre todo soy una escritora sin planes. No sé cuándo voy a volver a publicar, no sé si voy a escribir toda la vida. No soy de esas personas que dicen que no podrían vivir sin escribir. Creo que se puede vivir sin casi todo lo que creemos que no podemos y la vida nos lo demuestra constantemente porque nos va arrancando algo todos los días y seguimos igual. Y después, vos dijiste, en mi infancia había una sensación de lejanía sobre lo institucional en relación con la literatura. No me convocaba la idea de prestigio o de ganar un premio. Mucha gente tiene esa fantasía de la industria cultural, de publicar, y yo no tenía eso. Tenía una conexión con el mundo que a la gente le gustaba leerme. No tenía por qué publicar, y escribir era algo que iba a hacer siempre. Me gusta también algo de esto que vos decís que lo vas a hacer siempre, y vos decís, no sé si lo voy a hacer siempre. Lo que pasa que en mi caso es como se dice, Dios le da pan al que no tiene dientes, porque justamente es todo lo contrario. En mi caso, del primer cuento que escribí a los 10 años, que participé en ese concurso, te lo publicaron. Sí, o sea, no hay, si yo tuviera ganas, no sé, es como que me siento una vaca que ordeñan porque siempre termino sacando libros que no sé de dónde salieron y al revés, o sea, justo a mí que no me interesaba eso, se me dio así. Pero me pasaba eso, como que la gente le gustaba, no sé, una cosa que había hecho en la carpeta, se la quedaban unos vecinos porque la querían leer. ¿Viste? Esas curiosidades, que es verdad que cuando hay menos tecnología en el mundo, los relatos tienen como más interés. Hoy en día tenemos todo tipo de información, pero en aquella época, por ejemplo, yo también, en el campo, bueno, no había internet, televisión, no había qué sé yo, nada. Entonces me parece que como que ya de chico se me dio eso, que la gente le gustaba leerme y ya sabían era que público. Escribías, que Sí, ya era público de alguna manera, aunque no fuera en un libro. Pero sí, a mí me ha pasado, te digo una verdad, es que una vez yo había publicado una novela que se llama Una idea genial, y varias veces un par de editores me habían dicho, ¿no querés publicar tus cuentos? Yo había escrito bastantes cuentos. Y no, qué sé yo, no, porque no me convencen, no, porque qué sé yo. Y cuando varios años pasaron después de publicar Una idea genial, había mucha crítica hacia la literatura del yo, era como hasta el día de hoy muy denigrada, siempre criticada, siempre tachada de vanidosa, o sea, bueno. Y con el tiempo yo dije, mira todos los cuentos que tengo, y son todos cuentos que eran de mi juventud y que no eran del yo, eran diferentes. Yo pensé, mira, tengo ganas de publicar estos cuentos y mostrarle a la gente que hago cosas diferentes porque eran cuentos muy buenos, que es un libro que se llama Jajaja, que es uno de los que más me gustan, que eran cuentos que escribí entre los 15 y los 30 años y nada, tenían una variedad y una técnica que eran increíbles y casi ninguno era del yo. Y ahí tuve ganas de publicar por mi cuenta en relación a... Yo veía esas críticas y pensaba, o sea, yo tenía mi blog, que vos hemos compartido esa época también seguro, con los blogs y con todo eso, y era una publicación instantánea y muy placentera, y a mí me encantaba eso, para mí estaba bien eso, no necesitaba más, pero después como medio reacción decidí hacerlo. Esa fue la primera vez que yo decidí hacerlo. Como que tomaste vos la iniciativa y dijiste, porque me pasó con Una idea genial, mi primer libro grueso, que como había ganado ese concurso, no había ganado, había salido segundo de un concurso que se llamaba Premio Indio Rico, y el ganador publicaba el libro. Yo salí segundo y la editorial que publicaba era Mansalva, y había que poner guita. Cuando vos sos un escritor novel, es como que se entiende como, che, dale, como que te lo tenés que pagar vos, o sea, es como una especie de entendimiento. Y yo siempre cuento esto, o sea,
Dije, yo no voy a poner plata en esto. Así que el libro nunca salía, pero la gente ya había leído la novela y le gustaba y estaba pendiente de eso. Siempre me pasó que la gente estaba muy pendiente y el diseñador gráfico ya por su cuenta había hecho una tapa, como que él se mandó una especie de travesura por Facebook y la publicó. Y la gente pensaba que el libro había salido. Como un operativo clamor. Sí, y empezó a pedirlo. Y nos presentamos un concurso, no ganamos y fue bueno, el editor tuvo que pagarlo él. Pero fue muy a pedido del público. Muy buena la estrategia con el diseñador, como engatusar al editor, sí. Recuerdo así como girones de lo que citaste. Y creo que medio que lo que digo es, creo que vos lo que hiciste fue aunar supuestamente dos testimonios nuestros para mostrar quizá más allá de la máquina de escribir que sí y quizá lo más pausada o esta idea de podría vivir sin. Yo me hago mucho una pregunta muy ahora no. Una pregunta como muy contrafáctica que es como, bueno, ¿con qué cosas podría seguir viviendo sin? ¿Sí? Como, bueno, ¿viste? Porque, bueno, durante muchos años vi como medio negro mi futuro siempre. No puedo contar acá las formas que tomaba ese futuro negro, no las quiero tampoco, pero siempre como que tuve como una sensación de futuro negro que se materializaba en diferentes imágenes medias oscurísimas, ¿viste? Eso está cediendo, por suerte, hace años, pero siempre me preguntaba, ¿con qué puedo vivir sin? Entonces, quizá en ese testimonio está esa huella de, bueno, podría vivir sin escribir, podría vivir sin esto, podría vivir sin aquello, pero más que nada lo que voy creo que es no sé cuán distantes estamos nosotros, tanto Y como yo, de un supuesto centro de donde la literatura sucede, ocurre, no sé qué es eso, no sé quiénes forman parte, no sé cómo son mimados o qué reciben o tal. Sí, me pasó, puedo dar testimonio de esto, que cuando publico el primer libro con Caleta Olivia, con Pablo Gabo, que es un chabón re periférico, vive como en provincia de Buenos Aires. Yo conozco esa editorial por gente que venía publicando, que me gustaba, mi exnovia no había publicado ahí, pero ella me dijo, che, esta editorial, a mí este chabón me parece como copado. También estaba esto de que cuando empezás a escribir y tenés una cierta curiosidad, te enterás de que probablemente, incluso más en poesía, se paga. Y a mí me parecía inconcebible y claramente iba a tener el dinero. Se publica este libro y medio que ocurre algo también con este libro. Y yo, al año siguiente, el otro día se lo contaba a algunos de mis alumnos, fue como un furor. La pasé muy bien y la pasé horrible. La pasé muy bien y la pasé horrible. La pasé muy mal también. ¿Entendés? Por cosas que, o sea, la pasé muy bien, lo disfruté y también lo sufrí. Pero no porque soy como una persona como me gusta condenarme porque algo salió bien. No, la pasé mal por muchas razones. Entre otras cosas, porque la gente empieza a creer que sos un suministro de algo, ¿viste? Y vos sos una persona que escribió un libro y punto. Y en algún momento va a tener ganas de escribir otro libro y punto. ¿Me entendés? No sos un suministro de nada. ¿Entendés? Digamos, yo estoy muy con la idea de extractivismo en estos años. Sí. ¿No? En donde nosotros a veces somos un poco carne de eso, ¿no? Del extractivismo de los demás. Sí, no quiero ahondar. No, pero a mí me parece que está perfecto algo de, che, yo voy a sacar el próximo libro cuando se me cante, loco. Y de repente empieza a acercarse gente que aconseja, bueno, ahora sos un escritor profesional. Ahora cada 2... y te mareás, porque de golpe tomás esos discursos y decís, sí, tienes razón. Y después vos te sentís para el orto y decís, no, pero yo me estoy sintiendo para el orto. ¿Entendés? Bueno. Sí, es que es una locura, porque es para uno que está tranquilo, si estás escribiendo y tenés que estar tan aparateado por el éxito y te empiezan a llamar de acá y allá, te trastorna un montón porque siempre esas presiones son del mercado y después te hacen, terminás en un producto muy edulcorado que si te distraes un poco y firmaste un contrato, es un minuto en que firmaste y cagaste, porque después quedás la contratapa un escracho, el contenido un escracho. Los diseñadores son capaces de hacer cualquier cosa con un libro.
O sea, mandados por los ejecutivos que los Sí, dominan. sí. O tenés un material medio flojo, pero un editor quiere aprovechar tu supuesto momento, ¿viste? No, pero esto le falta. Vos decís, esto le falta. No, lo armamos. Y es como dice ahí, a veces es un minuto y la cagaste. Yo por suerte la cagué por omisión, en el sentido que le dije a varias cosas no, y dije esto es lo que me late, que es no. No, esto no. Pará, ¿qué te está pasando, hermana? No, no. Y bueno, y ahí creces. Y Creces cuando un montón. dijiste, ahora sí quiero volver a publicar, que fue el año pasado, ¿no? Que salió... Empecé a escribir un relato sobre fútbol y sobre fútbol, sobre mi club, sobre mi equipo. Algo que yo siempre sentí que iba a suceder. Como tipo... y se publica digital pre-pandemia y yo lo quería en papel, ¿me entendés? Yo lo quería en papel y la editorial esta digital me dijo, quería hacer un contrato así también como medio eterno y dije, no. Le digo, ¿vos tenés las máquinas para esto imprimirlo en papel en un futuro? No, pero las vamos a tener. Le digo, las vamos a tener, no es las tenemos. Entonces le digo, no. Yo por 2 años te cedo este archivo, pero en 2 años yo lo quiero libre. Y ahí, bueno, apareció Mansalva y se publicó. Y como con unos tiempos que entendí, con sinsabores, o con enojos quizá. Yo te tengo que ser honesta. Y hay gente que se enojó conmigo porque he prometido libros que no ocurrieron. Y bueno, así nomás te lo digo. Y bueno, pero... Es que es como cocinar algo. Pero Vos no bueno, podés ¿viste? arrebatar no podés hacer que el pan esté cocido antes de que esté cocido, me parece. Sí, hay muchos editores que también se creen como que son curadores, que son ellos, les artistas, y es tipo, amigo, me pediste vos el libro, entonces baja un poco el copete porque así no va la cosa. Después, en cuanto a esto de... Me gusta pensar que la zanahoria no es publicar, sino... es más escribir o leer o habitar esos espacios más creativos. ¿Ustedes tienen un método propio, una rutina? ¿Cuándo escriben? ¿Eso fue cambiando a lo largo del tiempo? ¿Los temas? ¿De dónde parten? ¿Parten de una idea, de una imagen, de un comentario? Me interesa que entremos un poco ahí en el método propio, si es que lo hay, o por ahí es más un... Acá le toca primero a la máquina de escribir. A mí me cambió mucho cuando nació mi hijo, porque antes me gustaba madrugar y escribir en mi blog. Era eso, tipo, madrugar, por ejemplo, era levantarme a las 6 de la mañana, escribir en el blog, después ir al trabajo, todo una placentero, ¿viste? Escribí una novela y también la hice de esa manera, de 6 de la mañana a 10. Igual en general escribo cuentos, pero para la novela es mejor estar todos los días, porque si no lo haces, después te olvidás que pusiste antes. Con Quédate conmigo. Claro. Yo la regalé muchísimo esa Sí, novela. Sí, porque es me una encantó. novela que sí, es divertida. Sí. Me gustaba Stephen King y traté de hacer algo parecido. Y después salió Stranger Things, que es muy Sí, parecida a esa. es muy- Después que se ve que en ese momento hubo algo así. Pero como pampeano, criollo. Sí. Es como si fuese Sí. de Stranger Things. Para eso sí Argento. tenías que tener una rutina seguida. Ahora, haciendo eso, que mi regla era la siguiente. Todos los días escribir, pero sin revisar lo que escribí el día anterior. Nunca mirar para atrás, porque si te entretenés mirando lo anterior, no avanzás. Bueno, así cuando terminé la novela había escrito 444 páginas de Word. No hiciste instancias intermedias ¿Pero qué? de ir mirando. Escribí. ¿Qué puse acá? Y terminó teniendo 222. A la mitad. La Te mitad. quedaste con la mitad. Porque no era, fue un laburo hacer que eso tenga sentido. Porque imagínate, estaba drogado con mate, a puro mate. Drogado con madrugado, más que drogado. Madrugado. Pero bueno, no, después cuando escribo cuentos es simplemente hacerlo a último momento porque es para un evento. Cuando me Ajá. invitan a un evento, a una lectura, yo quiero llevar algo nuevo. No me gusta leer algo editado o viejo, porque me parece que como que ya pasó, ya no engancha con lo que me pasa en el momento. Y entonces de esa manera es fácil porque, claro, tenés un deadline. Ahora, Claro. si no tuviera ese deadline, o sea, realmente no sé, es como decís vos,
por decir, podría vivir sin escribir. Es verdad, o sea, porque uno por su cuenta, escribir un poema o un cuento, qué sé yo, es muy aleatorio. Por su cuenta, si se te pinta, podrías escribir un cuento por año de pronto. Salvo que venga esa mágica editora curadora y te venga y te dé una idea genial y vos digas, ay, tenés que escribir sobre sentirme bien y libre tomando café, no sé. Y entonces, bueno, sí, está bien, me voy a sentar, voy a tener una rutina, voy a escribir sobre sentirme libre tomando café, pero si es porque te pinta, es muy aleatorio, o sea, podrías tardar muchos años en hacerlo, muchos, porque para poder escribir tenés que tener una vida y para eso tenés que vivir. Sí. Tipo, o sea, no hay manera, como decís vos, de acelerarlo. Pero si tenés un evento, de pronto te esforzás un poco y la vida, la verdad que es bastante intensa, más en este país. Entonces, bueno, es como que también te da. Pero es un artilugio muy específico, que si no fuera por eso, capaz, no sé, hubiera escrito una cuarta parte. Bueno, pero también son esas cosas que uno se autoinventa. Lo que decís, esto de escribir con deadline para eventos, es lo que está reunido en Late un Corazón. Y en Abrazo al Futuro, que llegó Angie, mi editora, Sí. con libros por si alguien quiere comprar. Vamos. Abrazo al Futuro es, Es también, el nuevo libro esa mío, modalidad. que es parecido a Late un Corazón. No quiero decir más de lo mismo, porque ya me han dicho que les gustó el libro, entonces no sé si está bien decir así. Pero el método compositivo es parecido así, a Late un Corazón en ese sentido. Tiene un cuento muy bonito que se llama La Estrella de la Buena Suerte al principio, que es muy lindo, un cuento muy lindo, que uno desea escribir algo como, no sé si te pasa, Silvina, que decís, me gustaría escribir esto. Y a mí se me dio, quería escribir un día de mi vida, pero nunca podía, y ahí pude hacerlo. Y eso es una buena pregunta, tipo, ¿qué te gustaría escribir? Yo ya lo logré, ya está. De verdad puedo no escribir más, ya está. Sí, escritura. Yo soy vaga. Me gusta Ok. la vagancia mucho. Bien. Me recabe. Sí. Y me reengaño. Hace poco leí quedé muy encantada con un diario de taller de Cecilia Pavón, a quien no conozco, no he frecuentado. Que publicó ahora Blati Ríos. Se llama Nomadismo por mi Sí. país, ¿no? Y si bien yo había leído algunas cosas de ella, me pareció mega sabio, ¿viste? Y le escribí, de hecho, como que dije, che, yo le tengo que escribir a esta persona porque me encantó. Y se puso contenta. Pero más allá de eso, ella dice como muchas cosas contradictorias y eso también me encanta. Y una cosa contradictoria que dice es, si vos estás pensando un poema y no lo escribís, olvídate, se fue, se va. ¿Sí? Agárralo. Dice por un momento, ¿no? Entonces, y en otro momento dice, no me importa que se vaya, ¿viste? Como que va del deber ser a lo que es. ¿Entendés? Como volverá de otra manera. Y yo soy media vaga, porque siempre pienso cosas, ideas, y digo, volverá de otra manera, ¿viste? Y me paso la vida... No, pero no es tan así. Mirá, últimamente lo que me pasó fue que estaba muy poco... Ahora estoy escribiendo una novela, ¿sí? Pero durante un tiempo estuve como medio ausente de mí misma y de mi deseo. Y evidentemente estoy exagerando o estoy parodiando mi no necesidad de escribir, porque la tengo, en verdad. Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a escribir sobre cosas que me interesan, que no soy yo o que no es un tema. Entonces, escribí mucho en el Soy, eso se interrumpió y dio la casualidad que unas amigas hicieron una película el año pasado, que se llamaba Velocidad de Escape. Y dije, te van a escribir un poco por amor a ellas y un poco porque la película me gustó. Y ahí entré a escribir. Pero mirando otras cosas que no soy yo, que no es mi interior o que no es lo que me pasa. También está lo que me pasa. Entonces de repente empecé a escribir. Empezaron a salir libros interesantes, me empecé a poner el ojo. Entonces empecé a hacer como, no reseñas escuálidas, sino como poner todo ahí, ¿viste? Como, y fue mi manera de retomar la escritura, ¿viste? Entre cosas que archivos que tenía escritos, post el libro de Mansalva, los abrí y dije, no,
O sea, el tema me sigue interesando, pero esto no, yo lo tengo que escribir de otra forma, esto está re duro. Yo le digo re duro cuando algo para mí le pasó el tiempo a mi escritura. Ok. Entonces empecé el año con ese deseo de ese tema, pero medio que no eliminé los archivos, pero que no van, pero empecé a escribir de cero. Pero mientras es como que empecé a mirar otras cosas que me interesaban y empecé a escribir sobre ellas para seguir siempre conectada con la escritura. Porque Algo de correr la mirada. Es mentira que no puedo. Y para vos trae mala suerte contar sobre qué estás escribiendo. Claro, porque es lo como estoy que se te va pensando la en este energía, momento. ¿no? Lo estoy pensando en este momento y digo, lo estoy pensando en este momento y digo, no, voy a decir solo que estoy escribiendo. ¿No? Está ¿Qué? muy bien. El texto que voy a leer al final dice eso, que no se puede hablar de lo que se está escribiendo, algo así dice. Sí. ¿Para vos? ¿Para vos? Sí, para mí también Bien. es como que se te va mucha energía, no sé. En decirlo. Como una cábala, medio. Sí. Me gustaría entrar un poco en algo de la emoción, de los sentimientos, en relación, no a esta discusión de la literatura del yo. Yo igual puedo decir algo, Sí. puedo participar como entrevistadora. Sí. Y me parece que es una de las personas que más lúcidamente lo he visto. Defender no es una palabra que me guste, porque no creo que tenga que ser defendido, pero dar ideas muy lúcidas sobre la literatura del yo. Así que me gustaría que le preguntes, porque ha sido muy lúcido en esto de sentar posición, en algo muy vilipendiado. Sí, que a mí igual me encanta y que a los dos les han dicho esto es literatura del yo, poesía del yo, no sé, y que los dos han dicho, bueno, hay muchos yos acá. En este libro, en estos cuentos, en estos poemas, no. Para mí, en ese sentido, hay algo que tiene, siendo muy, muy particular y diferente, lo que escribe cada cual, que hay algo que lo particular que tiene la escritura de ustedes es que está la emoción y están los sentimientos. Vos, Sil, dijiste a raíz de tu última publicación que los espacios de emoción pueden ser también un espacio de tensión en relación a este vínculo con el padre y el fútbol, y dijo, no necesariamente escribir con el yo significa que vas a hablar de tus sentimientos, pero tenés muchas más posibilidades de explorar eso. Y me parece que ese tema es algo que ha estado vedado hasta ahora. Y también has dicho, y que la reflexión sobre la literatura y el yo está acompañada por la reflexión sobre cómo construir una forma específica de sensibilidad. Y ahí es... Para mí está la clave y está el valor también de su escritura y de sus textos, que aflora el sentimiento, aflora la emoción, no hay algo que queda escondido, que yo tengo que develar como lector, y para mí eso es un gran valor. Entremos ahí un poco. Es un tema mega interesante, insisto, me gustaría que empiece ahí porque siento que ha hablado con mucha propiedad, o al menos yo me he identificado con cosas que ha dicho, ¿sí? ¿Sabes que a mí me ha pasado lo mismo? Porque me acuerdo que leí una nota tuya que también hablabas del tema. No está preparado. Somos como dos viejos. Lo desafo. Dos viejos que se citan. No, porque lo que me acuerdo que vos dijiste, o capaz lo interpreté de una manera diferente y por ahí no era, pero parece para mí que sí, que es algo que creo que también lo dice un crítico que es Claudio Iglesias, que reflexiona sobre la literatura de Fernanda Laguna. Y es que cuando uno dice yo, siempre también se está refiriendo a un otro. Entonces, muchas personas por ahí no les ha dado la interpretación, y no es casual, para entender eso de que por ahí uno dice yo, pero él está hablando a otra persona, sea una amiga, sea a una persona X o sea un colectivo también. Entonces, si no entendés eso, que es bastante, digamos, a nivel interpretativo, por ahí te falta como bastante para entender, ¿no? Entonces, me parece que no es casual que quienes han realizado esa crítica han sido personas que, no sé, básicamente hombres cis, cuya posición se veía bastante horadada con todo lo que fue esta oleada feminista, y que estas literaturas, o casualidad, eran escritas por mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, y bueno, entonces, claro, para esas personas era un problema. Era un problema primero porque perdían lugar en el sistema, pero segundo, a mi modo de ver, porque la literatura del yo no es un capricho de cierta gente, sino que en realidad es una modalidad
que nos atraviesa a todas las personas, también a los varones cis. Es como las modas, como fue, por ejemplo, no sé, el modernismo, en la literatura siempre se escribe de una manera... Las corrientes, como sí, una el corriente. romanticismo, sí, Claro, sí. en cada época hay como unas modalidades. No te digo que haya una, hay muchas, pero bueno, hay unas que son principales. Y el problema es que esos varones cis también se ven sujetados por eso. Entonces, por ejemplo, ellos cuando escriben, no quiero generalizar, ni quiero decir que todos son iguales, pero ellos también escriben en el yo. O sea, cualquier persona que escribe, de pronto le sale escribir yo. Y de pronto por ahí lo que tienen que contar puede hacer algo que por ahí no sea agradable, al contrario, que sea súper desagradable o que sea súper, no sé, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, que puede llegar a ser un papelón o que puede llegar a ser muy pobre, o sea, una vida cis heterosexual realmente pobre y que de pronto vos tenés una página en blanco y empezás a contar yo tengo una novia, ¿entendés? Y de pronto decís, y ahí todo el mundo dice, ja, 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 ¿entendés? Tipo, sos un pelotudo, tu vida es pobrísima. Prendés Netflix y vas con tu novia a ver el mundial. Y la verdad que no sé si me atraviesa y si es atractivo esto. No sé si tiene un valor literario. Y después otros críticos dijeron que por ahí las historias son medio boludas, que tipo se murió mi abuela. Y eso pasa siempre, en cualquier momento histórico hay literatura mala, o sea, pero eso no tiene que ver con que seas el yo ni nada. Siempre va a haber literatura mala, o sea, no tiene que ver con el pronombre que uses. Entonces, por eso, me parece que desde ningún lugar se sostiene y que es bastante obvio. Y después surgieron otros géneros como, bueno, el terror, el gótico, que también muestran que no es lo único, que hay un montón de personas que escriben otras cosas. Entonces, bajemos un poco la intensidad, ¿no? Sigue habiendo hasta el día de hoy, hasta Sí, el día sí, 2024, detractores. sigue habiendo notas de ese tipo. O sea, no es que uno se enloqueció y quedó como traumado con algo que pasó en el año 2000. No, hasta el día de hoy. Voy a escuchar el podcast para recuperar esta parte. Porque es un montón y necesito procesarlo y metabolizarlo. No, de verdad, no es joda. Una vez hablando con Maga Echevarne, también una persona querida por ambos, una persona preciosa y una escritoraza, me dice, ¿vos te diste cuenta que dio tanto en el blanco? Me dice, ¿vos te diste cuenta de cuando un tipo... No estamos en contra de los varones cis, pero le llegó la hora de tener que decir algunas cosas porque ellos se la agarraron con la literatura del yo. Estamos Ellos respondiendo nada más. empezaron. Sí, honestamente sí, ellos empezaron. Con ese tema sí. Entonces Maga me dice, ¿vos te diste cuenta de cuando un varón cis, escritor, escribe una historia de amor personal, dicen una gran historia de amor? Y cuando escribe una mina, la fulanita escribió su pequeña, breve y mísere. ¿Entendés que es por ahí lo mismo? Y el chabón escribió la gran historia de amor de Occidente. y la mina escribió su historia así pequeñita. ¿Hablas de Alan ¿Entendés? Pauls? Pero digo, vos lees cualquier, como se dice, contraportada. No voy a dar nombres, pero me estoy pensando en un libro que Maga me dijo, que yo lo leí, que no estaba mal. Pero ¿entendés? La bajada de la editorial es una historia de amor universal. Y lo escribe una mina eso, ¿entendés? Cambiás al protagonista por una mujer que cuenta sus amoríos y es la historia de ella. ¿Por qué en ese caso es la historia de ella y se la escribe un varón cis es una historia universal y occidental? ¿Entendés? Para mí se resuelve ahí la respuesta sobre la literatura del yo. Sí. ¿Entendés? Que los varones cis escribieron con tanto campo abierto y se apropiaron tanto de los temas que cuando vinimos nosotros a recortar y a escribir sobre nuestras historias, se les volvió un tema personal porque creyeron que ese campo abierto se les fue recortando. Y por otro lado, lo que dice I, o lo que entiendo que dice I, es como si la literatura del yo empieza como siendo calificado ya en un escalón abajo. Cuando como un de subgénero, sí. Pero como que ya pierde puntos por ser del yo. Claro. Escúchame, yo he leído cada novela desde un narrador omnisciente que ni fu ni fa. ¿Viste? Digo, literatura buena o mala, si entramos en esta charla esas categorías, si las introducimos, no tiene nada que ver. Y aparte yo quiero que sobre lesbianas es que escribamos las lesbianas.
Es lo que te iba a decir. Perdón, yo sé que es re atrevido en el lo que nivel estoy diciendo, sí, tal ¿eh? cual. Es re atrevido lo que estoy pero lo que diciendo, estás diciendo es muy Y importante. es una discusión porque que se abre Sí. para siempre. Pero yo sobre las lesbianas quiero que escribamos las lesbianas. En el nivel de la historia de la literatura argentina, bueno, yo que siempre hablo de Walsh justamente por eso, porque él siempre estaba preocupado, como intelectual de los años 60 y 70, por componer una literatura que la clase obrera pudiera expresarse, pero él se dio cuenta de que los intelectuales, eran personas de clase media, que ellos no eran la clase obrera. Justamente porque el circuito editorial no está hecho para que la imprenta la tenga alguien de la clase obrera, el escritor sea de la clase obrera. E incluso los que escribían en literatura social era una cosa medio también edulcorada y era su preocupación. Entonces la literatura del yo viene a resolver ese problema. No es que te representa a otra persona y habla sobre tus problemas a otra persona. Walsh se daba cuenta de eso, pero bueno, no sabía cómo resolverlo. Pero en aquella época, volviendo a las editoriales de los años 50, los que tu tía tenía en tu biblioteca, como había una gran industria editorial enorme que publicar implicaba tener tipo una tirada no de 500 ejemplares como hoy en día, sino de 8.000, tipo empezaban con 8.000. Bueno, le parecía como en aquella época, digamos, él tenía fe en que con semejante industria como que todos iban a poder escribir. Bueno, después vino una dictadura y rompió todo, ¿entendés? Pero bueno, viene un poco de ahí, de que también vos escribís desde tu yo, pero también tenés que fijarte que no te agarre una empresa editorial que te venga y te diluya todo, te edulcore todo, porque ahí también te volvés a caer en, no sé, como en una carcasa medio vacía, ¿no? Sí, bueno. Fuertes declaraciones. Nos metimos en un tema muy político y ahora no sabemos cómo bajar. Tenemos que hablar de citas, de amor. También, ¿quién cuenta sus historias? Sí. ¿Quién cuenta sus historias? ¿Quién cuenta nuestras historias? ¿Quién cuenta la historia propia? Esa es otra pregunta literaria que Quizás que se enojaron porque empezaron a aparecer otras historias y otras voces. Pero bueno, es como el amor, se expande. Hay lugar para todos y todas. Y quiero que pensemos también en las cuestiones quizás aledañas o paralelas o externas a la literatura, pero que de algún modo la alimentan. Pensaba en lo performático, yo le puse ese nombre, pero después puede no ser eso. Y ahora vos estás haciendo tu performance teatral. Es una obra de teatro, pero es performática, ¿no es cierto? No, es una obra de teatro que, de hecho, en agosto tenemos funciones el 9 y el 16. En realidad no es performática, porque, yo pensé que sí, que era como una conferencia performática. No, porque la segunda parte, que te quedaste en la primera parte, porque después vino una segunda parte. ¿Qué? En realidad es un profesor que da una clase, que es verdad que parece una performance, pero en realidad no, sobre cómo conseguir sobre cómo saber si una persona gusta o no gusta de vos. Bien. No sé si conocen. No, tenés que venir a verla, Silvina. Tengo que ir ya, tengo que ir ayer. Pero Sí, esa es la yo también tengo que ir primera ayer. parte. Después, cuando su público, que es su alumnado, aprueba la materia, el profesor les promete que, bueno, ahora vamos a al segundo módulo, que es cómo conseguir tu primera cita. Y el profesor es nerd, no sabe, solo sabe la teoría. No tiene citas. Es un nerd. Entonces le pide ayuda a un psicólogo de citas que lo entrena. Okay. Bueno, ese es Gonzalo Duca, mi compañero. Bueno, y es verdad que parece performático. Yo creo que mi forma de ser, que es muy creativa, humildemente lo digo, no tengo por qué tener falsa humildad, hace que la gente me ponga a hacer cualquier payasada en cualquier lado. Y que por eso parece que hago una performance, pero no, en este caso es como una obra de teatro, sí, hay como que somos personajes. Bien, pero también bueno, cuando yo tomé el taller con vos de locomoción, que también terminamos con una performance, y después vi que estuviste dando esto en el Ditela, que también hago un taller literario que es muy divertido, que ahora se lo propuse al UNA, pero no sé, no me lo aprobaron todavía, pero fíjense, si me lo aprueban pueden anotarse, que es de taller de extensión, que escribimos todos cosas diferentes, pero la gente que viene al taller no es solamente de la literatura, puede haber, no sé, una artista plástica, una dramaturga, qué sé yo, y después con lo que escribimos es como que se arma una escena y la gente actúa, o por ahí no, si no actúas, no sé, construís algo con un papel, entonces todo el mundo participa y hace como una especie de, no es una obra de teatro porque es algo como más
casual y sí, más performático. Y es muy divertido hacer eso, porque Sí. la gente re disfruta participar a su manera de algo que no tiene que ser necesariamente escribir. O por ahí haces un taller y querés mostrar lo que hiciste, pero no es solo, bueno, vamos a leer, sino que haces un juego, qué sé yo, como que es más no sé, es como, Sí, sí. también le quita la presión a lo literario para que no sea tipo, a ver, Es más ¿qué escribiste lúdico. vos? O Sí. a ver vos, sino más un juego. Sí, un Es juego. muy divertido. Y bueno, lo hicimos. y Sí, fue muy estuvo gracioso. re bueno. Sí, y con un auto, de todo. Y Había una chica que se puso adentro de su auto del otro lado de una vidriera y había un micrófono adentro de su auto y y ella, leía el texto desde adentro del y auto. nosotros la veíamos desde adentro del lugar. Sí. Era Sí, como sí. si hablara consigo misma dentro del auto y todos estábamos escuchando y viéndola. Estaba ¿Cómo se le bueno. ocurrió a ella? Sí, sí. Va al grupo. Sí, estuvo Eso bueno. me gusta también, porque cuando coordinás taller a veces sentís como que vos sos el profesor. Sin embargo, es como que también está bueno, es como los participantes crean e inventan su propio mundo y también esa dinámica de ser el coordinador medio pesada por momentos, ¿no? Sí. Y sí, yo pensaba lo performático con respecto al fútbol. En vos, como ese lugar, leí en Sí. alguna entrevista que vos dijiste que es como un espacio que no tiene tantas palabras y que es más para habitar el cuerpo y los, como otra relación con los cuerpos y con las, no sé, que también tiene algo muy performático el fútbol y bueno, esto es un juego con sus reglas, con su espectacularidad. Cómo eso también alimenta algo de la propia escritura o la propia creación. Alimenta algo de la vida. Mis De la grandes vida. amigas, igual esto de grandes amigas, mejor amiga, ¿dónde estuve hablando de esto? Para hace poco, en el Día de la Amiga en la tribu, Claro. que me rompe eso de jerarquizarlas a mi mejor amiga, ¿viste? No importa. Pero digo, honestamente, mis amigas con las que, como dijo Paula en la entrevista, no tenés que hacer ninguna cara cuando estás, Sí, sí, sí. son las personas que yo conocí jugando al fútbol, ¿sí? Hace 15 años o más. Que obviamente no eran todas jugadoras, o sea, como a mí, como tipo la hinchada, pero bueno, un grupo humano en el cual yo siento que no tengo que hacer ninguna cara, siguen siendo mis amigas hoy, no es un narcisismo de la permanencia de la amistad, pero tengo que ser honesta y siguen siendo mis amigas hoy, y hemos pasado tormentones, y siento que yo no sé si es el fútbol o es el haber hecho un deporte o es la unión en el silencio o es la unión en donde lo intelectual está corrido, pero son mis afectos, son afectos importantes. También hay de los otros, hay de los que de hablar y con el deporte en general me pasa que me acuerdo que la primera vez que me hice una carta natal se llamaba Ariadna, la mina Ariadna. Y Ariadna, ya un nombre, viste, que Como te va a el decir libro. verdades. Te va a decir verdades esta, escuchala. Ariadna con D. Entonces me la presenta Fabi, que es una amiga que tengo hace 25 años. Y me dice, es lo único que me acuerdo, porque obviamente me lo grabó en cassette. Esa carta natal fue grabada en cassette. Después tuve una en pendrive y después no me hice más. Necesitaría. Y me dijo una cosa que me quedó. Hacé deporte porque la energía se te va muy a la cabeza, si no. Hacé deporte toda tu vida en lo posible. ¿Sí? Y me quedó. Y entonces, ¿qué es lo performático de eso? Y no volverme loca. Muy bien. Como No, jugaste por toda la Ariadna vida no, al por Ariadna fútbol. no, pero como hubo una permanencia, sí, de que tiene que ser, eso tiene que ser una tarea diaria, digamos, ¿no? Diaria, o sea, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Y en el fútbol encontré mis grandes afectos con los que insisto, no tengo que poner caras. Bien. Ni ser a alguien, ni parecer a alguien, ni... ¿Me entendés? Sí. Ok. Honestamente me hubiera gustado ser futbolista a mí. Antes que escritora. Más vale.
Más bien. Pero bueno. Pero, o sea, mira, ayer vi una película de una pionera del mundo del fútbol francés. Sí. Una película que está bien, que lo que tiene de bueno es el tema, digamos, ¿viste? Y me quiero o sea, sí, me hubiera gustado jugar al fútbol a mí. Pero bueno. No había fútbol para chicas. No. Bueno, vamos llegando hacia el final. Esto yo no lo dije al principio, pero hay espacio para que ustedes hagan 1 o 2 preguntas ahora cuando terminemos. Así que si hay algo que lo tienen ahí pululando, quieren preguntar algo, ténganlo presente. Y en relación a esto del fútbol, vos, Sil, dijiste en alguna entrevista, ¿viste cuando te preguntan qué momento revelador tuviste en tu vida? Cuando toqué la pelota, dijiste. Y yo quería... y bueno... 5. Sí, mi hijo tiene 5 y está descubriendo la pelota, sí. Sí, es una cosa de locos. Y quería hablar como de esos momentos y de... Me parece medio chota la palabra referentes porque uno empieza a pensar como que tienen que ser, no sé, unas personas así como medio como unos popes de algo, y por ahí un referente es esto, la bibliotecaria que te dijo te paso el texto, o la tía, o como esos momentos y esas personas que ustedes identifican, que por ahí son los pares, los amigos, pero que identifican como luces que fueron habiendo en la vida, en el camino, que hicieron que ustedes sigan adelante con su deseo y con su creación y su obra. Les doy un minuto para pensar. Un minuto de silencio. Gente que estimuló, decís, o gente que te dijo algo que te llamó la atención y por algo te quedó... Eso, la pelota, digo, como eso, de repente descubrir un lugar de juego o de mucho goce, no sé. Haberme criado en un barrio donde la calle era un lugar de encuentro. O sea, yo vuelvo a ese lugar porque mi mamá sigue viviendo ahí y no tiene nada que ver. Sí, los chicos no juegan en la calle ya. Eso, jugar en la calle, estar en la calle con mis amigos todo el día hasta que mi vieja me dijera, entrás. Si no, no había límite. Eso por un lado. Que mi tía me diera pelota. Que mi tía me diera bola. Me mirara. A los 16, a los 15, conocer a Silvina en este taller. La chica de la remera de The Cure. Sí, que está viva y que de vez en cuando nos mandamos un saludo y qué sé yo. Con ella descubrir un montón de cine. Soy de la época de los cines que no estaban compartimentados, que los cines eran como lugares gigantes, ¿viste? No eran salas así. Bueno, películas, música, San Telmo porque a los 15, 16 años empecé a ir al centro, lo que llamábamos el centro o la capital con artículo, la capital, y San Telmo era un lugar nocturno re intenso y para mí fue como wow, salir del closet. Suena re anacrónico salir del closet y tener mucho bardo por eso. Como tipo, que me la pudrieran y sostenerlo. Que me envejeció mucho en el sentido de que me quitó mucha energía, pero siento que me regaló un montón de vitalidad, paradójicamente. El fútbol y conocer mujeres que jugaran al fútbol, que son mis amigas y mis afectos. Brandon, que hay cada vez menos lugares en nuestra ciudad para que la gente de la disidencia se encuentre. Más en este lugar, más en este momento que huelga decir que está todo medio podri. ¿Sí? Habilitarme a escribir, habilitarme a publicar. Todas mis novias, todas mis ex, las que me rompieron el corazón también, que fueron la gran mayoría, y caminar y que me encante ser un ser solitario. Bien. Hermoso. Ay, me encantó, pareció un manifiesto. Sí, fue un manifiesto. Hay que copiarlo. Qué lindo. A mí, bueno, muy nerd todo lo literario.
Me acuerdo que había un novio, este novio que les conté, que me decía, a vos solo te gusta lo que escribís vos, porque era como... yo no sé por qué. Como que, o sea, porque él me decía, ¿qué escritor te gusta? Y yo, no sé, tal, no sé, como que me veía... Pero en ese momento una vez leí El beso de la mujer araña de Puig y realmente sentí como un impacto diferencial, digamos. No es que me volví fanático de Puig, pero fue como, no, esto es algo que no sé, me parece como una pieza vital, no sé, me generó un impacto grande. Después, con el tiempo entendí que era una historia de un homosexual en la cárcel y después empecé a entender por qué me había llamado tanto la atención. Pero bueno, fue como que evidentemente hubo mucha información. Yo tenía 17 años y eso me impactó. Y después, más adelante, Walsh, que lo conocí por María Moreno, si bien lo había leído, Operación Masacre, como creo que todos hemos leído en algún momento en nuestra educación, pero no había dimensionado, no había conocido sus cuentos, sus otros relatos, sus diarios. Cuando leí Oración de María Moreno, conocí a Walsh y realmente me cambió, porque no había tenido nunca un referente tan importante y me re gustó tener un referente y un fanatismo por alguien, porque me faltaba. Soy fanático de Leo DiCaprio, perdón, nada que ver. Pero es una boludez, o sea, es como para tener ser fan de alguien. Para ser más normal. De Walsh y de Leo DiCaprio. Pero no era literario. Y bueno, si bien defiende a la naturaleza, eso está bueno, pero... Pero de Walsh, bueno, todo. Por esto que conté, porque era un intelectual comprometido y eso está bueno. Pero después eso de también amigas que me cambiaron la cabeza o compañeros de militancia que también me cambiaron la cabeza para entender lo que era el peronismo, cosa que yo vengo de una familia que no había de eso, entonces por ahí alguien de alguna manera tenés que entrarle y bueno, sí, ves como que compañeros de la asamblea donde yo estaba de las hormonas, no sé, esos tránsitos por ahí de militancia son re importantes, ¿no? Y son un montón de compañeros, no es que hay uno solo y está re bueno eso. Sí, esos espacios. Sí. Sí. Y así para cerrar, que esta es una pregunta que siempre les hago a todos los invitados, como ¿qué piensan de este momento y del lugar del arte y de lo expresivo y de nuestra tarea como artistas, como talleristas, como gente que está pensando también de una forma más sensible por ahí el presente? ¿Qué piensan de este momento que estamos habitando? No solo políticamente, porque me parece que lo está atravesando todo, algo de quienes nos gobiernan. Hay algo de eso, que es quienes nos gobiernan son un resultado de eso que está atravesando este momento. Así como de eso, de la individualidad, del desmembramiento, del de dejar de estar juntos. Bueno, eso, ¿qué piensan un poco de esto? Y bueno, justamente para mí esto es el siguiente capítulo de la historia que se vuelve a repetir con respecto justamente a la carta de Walsh, que fue el último. Si ustedes leen la carta abierta a la Junta Militar van a encontrar la misma descripción de lo que estamos viviendo en este momento, pero también uno de los consejos fuertes que él dio era esto de conectarse, que vencer el miedo tenía que ver con conectarse con otra persona, ya transitando situaciones que por suerte, si bien hay censura y hay una violencia institucional y personas presas políticas, vivimos, si bien digamos vivimos cosas tremendas, no estamos en la misma situación que se vivió en ese momento, pero sí habló de la importancia de conectarse con otros para vencer el temor, porque la comunicación, conectar con la otra persona, bueno, la situación que vivimos la atraviesa todo el mundo. No me gusta que nos castiguemos como si solo pasara en Argentina o hubiera habido un mal gobierno culpable, porque la pasa todo el mundo, era obvio que iba a venir. Y así como va a venir, también es obvio que, como todas las olas, no es que, si bien lo estamos pasando pésimo y hay una pobreza tremenda, no va a pasar. En dos días no va a terminar, porque evidentemente son procesos lentos y nos tenemos que preparar para
para esa resistencia y esa solidaridad, que tiene que ver con lo más básico. O sea, vas todo el tiempo por la calle y ves gente que incluso no está organizada y es una simple vecina que le terminó dando de comer a una persona. Bueno, estamos en un nivel muy básico de resistencia que tiene que ver con la solidaridad más básica. Bueno, yo milité por Juan Grabois y sacó un porcentaje sumamente inesperado y paradójicamente también tuvo visiones muy extremistas en el sentido de decir, bueno, digo, visiones bastante moralistas en las cuales uno dice, pero la verdad que Milei fue moralista en el sentido de que se vayan todos, Grabois también lo era, o sea que eso fue una señal de que la política estaba puesta en gran discusión y eso es lo que tenemos que trabajar porque ambos candidatos plantearon eso. Entonces, bueno, la respuesta cuando pasa eso es más política y no menos. Y esa es la respuesta, porque cuanto más aislamiento tengamos, peor va a ser. Y ante más desencanto, más política hay que ponerle a la cuestión. Bueno, Argentina es un país que tiene la política en todos los momentos del día. Sí. Y vivimos de esa manera. Sí, sí. No estamos acostumbrados a vivir de otra. No podríamos vivir como en Berlín vive la gente. Que no piensa en otra cosa más que en el cóctel, ¿viste? Realmente no es nuestra manera de vivir tampoco. Eso también es algo que cuando la gente se empieza a escandalizar por lo mal que está bien, si querés tomarte un cóctel andate a Berlín, no todo el mundo puede irse. Bueno, y si no, es esto Argentina, tampoco es tan diferente de lo que fue desde que nacimos nosotros. Y una cosa importante que me dijo Pablo Pérez, que es un escritor que vivió a su madre me dijo, el bombardeo de Plaza de Mayo, mi madre me decía, todo el tiempo me hablaba de eso, y yo era una adolescente que me entraba por una oreja y me salía por la otra bombardeo de Plaza de Mayo. Claro, la madre estaba trastornada, un karma. Me dice, ahora entiendo, es una persona grande, dice, ahora entiendo, claro, los adolescentes no vivieron en el 2001, y bueno, a veces la memoria no se puede simplemente transmitir. Nosotros trabajamos con el lenguaje y sabemos que el lenguaje también tiene sus vueltas para transmitirlo de otras maneras. Es una herramienta fundamental. A veces hay diputados que cuando nos toca presenciar una ley que estamos buscando o militando, escuchamos que en los discursos se citan obras literarias y no se cita cualquier boludez, sigue siendo discursos que transmiten. Pero bueno, es todo un tema poder transmitir, es la clave. Sí. Me voy a quedar con algo que dijo y que lo recupero o lo reformulo en palabras de una alumna de un taller que tengo presencial, que fue una alumna mía hace 10 años, en realidad devolvió. Me venía preguntando hace años si iba a volver a dar taller. Y me acuerdo que una vez hace poco me dijo, hablando de la situación, me dijo, para mí militar es esto, es como estar juntos. Y la verdad es que me lo dijo, coincidí, me pasa eso. Me parece que no es momento para aislarse, o al menos, pero no como una bajada de línea, sino que yo necesito mucho estar con los míos, que son muchos afortunadamente y de muy diferente extracción y círculos de pertenencia, pero es como tengo necesidad de estar con otros. Me llamás para hacer tal cosa, sí. Me llamás para conversar, sí. Me llamás para sí. Como porque me resulta grato y porque lo necesito y porque creo que es eso, como estar juntos, ¿eh? Como vienen por el otro día leí a alguien que decía, la puta madre, es así esto, como vienen por nuestro tiempo. Todas las leyes que se están tratando, en el fondo real, tienen como objetivo sacarnos tiempo. Aumentar la edad jubilatoria, la ley de flexibilización, todo tiene que ver con sacarnos el tiempo para lo que querramos, para perderlo incluso. Entonces me parece que nada, como que me parece que lo único que me pasa en una amiga también muy militante me dice, ya vas a ver que ya va a pasar esto ya va a pasar. Pero como mientras tanto lo que yo siento es que necesito estar con otros míos. Bueno, este ciclo también es un poco eso. Estar juntos y elaborar pensamiento y lenguaje. Así que gracias por estar acá. No, un placer, un gran placer para mí. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algo? ¿Hay algún tema sobre el que nunca escribirían?
Qué bueno. Yo no escribiría, creo que no escribiría cuentos pornográficos. No sé. A veces digo, estaría divertido, después digo, no, es obvio que nunca. O sea, creo que no, porque hacen, no sé. Pregunta, Angie. No lo sé. La dejaste pensando unos días. No escribiría sobre personas que, tipo, pensamos que no, las que no queremos nombrar nunca, las que ya sabemos. Creo, no sé. Sí, ni mencionarlas. ¿Alguna pregunta más? A ver cómo organizo esta pregunta. ¿Cómo se reconcilia el yo, creador y deseante de escribir, con la militancia o el otro? Y si hay algo de que, si se moraliza con el arte o no, si se tiene presente eso a la hora de escribir, los puntos de vista, la tesis y toda esa cuestión, que puede estar también en un poema, en un cuento, en una novela, ¿no? Cómo actúa un personaje y qué implicancias políticas puede tener. Eso, si se tiene en cuenta y si la literatura del yo también es una posible trampa a caer en el moralismo. ¿Qué les parece? Creo que hay un tipo que se llama Maxi Crespi, bueno, ahí creo que lo nombré. Arre. No, creo que No había que escribió, decirlo. creo que fue él el último autor de ese tipo de cosas, como que se había vuelto muy moral. Igual no ahondé mucho, pero creo que, viste, cuando estás tan informado por todas que lees un título y ya entendés todo y decís, capaz lo entendí mal, pero bueno, me parece que me imagino, ¿no? Lo que pasa es que la buena literatura puede tener una idea muy política y que sea impactante, como por ejemplo el poema de Pedro Lemebel, ¿no? Yo hablo por mi diferencia. Es súper explícito y le hablaba de cuestiones políticas y era muy fuerte y muy literario y muy bien armado. Entonces, a veces hay autores que piensan que si vos escribís algo políticamente muy textual es como que lo arruinás al texto. Un poco puede ser verdad si lo haces con una intención de convencer. El poema de Pedro Lemebel no tiene una intención de convencer. Es como que tiene una especie de necesidad de expresión que incluye lo político, pero Más que de va más manifiesto, allá de eso, sí. claro. Es como si a un niño le mostrás una trampa. Cuando vos mostrás como autor que querés convencer a alguien de algo, es como que ya el otro se da cuenta y se arruina todo. Es como cuando un chico se da cuenta de que vos lo querés que se lleve a bañar y es tipo, bueno, no, ya está, listo. Es un poco eso, lo que no importa tanto el contenido, sino que la intención se note, ¿entendés? Entonces, a veces puede haber un texto que tiene un alto contenido político, pero que no está como tan obviamente. Entonces, eso es un poco lo que molesta. ¿Pero por qué molesta? Porque cuando uno va hacia la literatura, uno intenta como ir hacia un lugar que no está en el mundo. O sea, el libro es como una puerta que se abre y yo quiero ir a otro lugar que no es el mundo que yo conozco. Me va a ofrecer algo ese poeta o ese novelista o ese cuentista. Si yo voy a ese mundo y me encuentro con más de lo mismo, entre comillas, es como que ya, tipo, no, yo venía a otra cosa. Bueno, si el texto es disruptivo, artístico, y aún así tiene un contenido político, me va a cambiar toda la estructura, pero sin que sea tan obvio. Entonces, bueno, ahí como que eso, no sé si se entiende lo que digo. Es una cuestión bastante técnica también, y es una pregunta que me parece importante. Voy a poner un ejemplo. Yo digo nombres, no importa que esto vaya a salir en Spotify. Digo, por ejemplo, hay novelas muy fuertes, por ejemplo, de ¿Por qué volvías cada verano? Es una novela que está re bien escrita y tiene alto contenido explícito. Bueno, esa novela por ahí, si está mal escrita, capaz ni aguanta. O sea, yo para poder leer eso tiene que tener un arte la autora, ¿se entiende? Y no lo está escribiendo para convencernos, es una obra literaria. Y es súper política. Claro, y al mes es política. Entonces no se sostiene mucho por ahí un argumento donde diga, sos un pesado que siempre me estás queriendo vender una idea política, porque a veces funciona bien y a veces mal, digamos, ¿no? No hay que generalizar, me parece a mí. Sí. Bueno, para cerrar traje, yo siempre leo un textito al final. Hoy traje dos porque no me convencía. Voy a leerles un pedacito de Escribir de Marguerite Duras que dice: un escritor es algo extraño, es una contradicción y también un sinsentido. Escribir también es no hablar, es callarse, es aullar sin ruido. Un escritor es algo que descansa, con frecuencia, escucha mucho. No habla mucho porque es imposible hablar a alguien de un libro que se ha escrito y sobre todo de un libro que se está escribiendo. Es imposible. Es lo contrario del cine, lo contrario del teatro y otros espectáculos. Es lo contrario de todas las lecturas, es lo más difícil, es lo peor. Porque un libro es lo desconocido, es la noche, es cerrado, eso es. El libro avanza, crece, avanza en las direcciones que creíamos haber explorado,
avanza hacia su propio destino y el de su autor, anonadado por su publicación. Su separación, la separación del libro soñado como el último hijo, siempre el más amado. Un libro abierto también es la noche. Y después, un poco más luminoso quizás, este libro de Ray Bradbury que se llama... ¿Cómo se llama? Zen en el arte de escribir, que es como un tratado de él sobre escribir. Y él habla al principio de la dicha de escribir. Y me gusta que nos quedemos acá también con esto. Garra, entusiasmo. Cuán raramente se oyen estas palabras. Qué poca gente vemos que viva o para el caso crea guiándose por ellas. Sin embargo, si me pidiesen que nombrara los elementos más importantes del carácter de un autor, aquello que da forma a su material y lo impele hacia donde quiere ir, solo podría advertirle que pusiera atención a su garra, que se fijara en su entusiasmo. Ustedes tienen su lista de autores favoritos, yo tengo la mía. Dickens, Twain, Woolf, Peacock, Shaw, Molière, Johnson, Wycherley, Sam Johnson. Poetas, Gerard Manley Hopkins, Dylan Thomas, Pope. Pintores, El Greco, Tintoretto. Músicos, Mozart, Haydn, Ravel, Johann Strauss. Pensar en estos nombres es pensar en garras, apetitos, entusiasmos grandes o pequeños pero siempre importantes. Pensar en Shakespeare y Melville es pensar en truenos, relámpagos, viento. Todos conocían el gozo de crear en formas amplias o reducidas, en telas ilimitadas o estrechas. Son los hijos de los dioses. Sabían divertirse trabajando. No importaba si de vez en cuando crear era difícil. Qué tragedias o enfermedades les afectaban la vida más íntima. Las cosas importantes son las que nos llegaron de sus manos y sus mentes, y están llenas a reventar de vigor animal y vitalidad intelectual. Nos transmitieron sus odios y desesperaciones con una especie de amor. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Sil. Gracias, sí. Un fuerte aplauso, por favor. Si escuchaste hasta acá y te interesó este material, me podés seguir en mi cuenta de Instagram, que es @mericanale. Ahí anuncio las próximas fechas de encuentros y de talleres. También me podés escribir a mariacanaleClases@gmail.com. Les invitamos a seguir este podcast y compartirlo en sus redes sociales. Gracias por escuchar y hasta la próxima.